Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Hola, Emilio, qué Hola, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Marco. Hola, Ambrosio, buenos días. ¿Dónde anda Damaris? ¿Por ahí anda? Qué bueno, qué bueno. Muchos saludos hasta Oaxaca. Vamos a continuar como cada domingo. Eh, Ahora vamos a hablar un poco acerca del Ágape 563, que fue el Ágape del domingo pasado. Recuerden que cada semana, entre semana, ya sea por ahí por el martes, miércoles, les están enviando unas láminas y un cuadernillo para que ustedes estén procesando lo que nos habló Dios en el ágape del domingo. Y es muy, muy bueno porque esto primero nos recuerda lo que estuvimos platicando, lo que se estuvo platicando, lo que estuvimos recibiendo de parte de Dios. Pero va más allá. Esto es para que nosotros, ya en la intimidad con Dios, empecemos a procesar y recibir primero y luego procesar lo que Él quiere que cada uno de nosotros esté recibiendo y trabajarlo durante la semana, ¿no? Ese es el motivo por el cual se les envía semana tras semana lo que sucedió en el ágape anterior y ya un poquito con una lámina y con una hoja de trabajo, pues para que nos facilite todo el proceso, ¿no? No sé cómo se llama eso, Nishme, recuérdame, se me fue de la mente. el PDF, el cuaderno interactivo de mi taller con Ok, Dios. cuaderno interactivo del taller con Dios. Ese es el propósito. Ustedes en la semana lo tienen ya por ahí por el martes de cada semana y entonces ya tienen la oportunidad durante la semana abrirlo ya sea en su celular, en su computadora, donde lo puedan ver y estar trabajando con Dios en ese taller que Dios quiere que tengamos con Él 24/7, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros y es importante poderla recibir. Recuerden que este tiempo es un tiempo de plática entre nosotros, de conocernos, de saber qué ha hecho nuestro Padre en nuestra vida, cómo estamos procesando lo que Dios nos está hablando vez tras vez. Y es importantísimo que cada uno de nosotros participe. De esa manera podemos conocernos, pero además podemos saber qué es lo que Dios está haciendo con sus hijos. Y no es poca cosa. Lo que Dios está haciendo con sus hijos es enorme y por eso queremos conocerlo, porque no todos estamos en la misma ciudad. A lo mejor en la misma ciudad, pues de repente platicamos y, bueno, nos reunimos a lo mejor y todo esto. Pero es hermoso saber y ver cómo Dios no está en un solo punto enviando su verdad, transformando a las personas, bendiciendo a las personas, amando a las personas, sino está en todos los rincones de la tierra. Ahí está nuestro Padre. Y queremos entonces, pues, platicar con cada uno de ustedes cuál es la vivencia que han tenido con nuestro Padre. Es hermoso, es bonito, es bueno saber que en alguna situación que tú estás viviendo, ahí estuvo presente Dios. Y ahí habló a tu corazón. Y ahí te ilustró tu mente y en lugar de meterte en situaciones difíciles, Dios te llevó a una situación de paz, de amor, de gozo, de todo lo que Él es, ¿no? Entonces, bueno, pues para comenzar, vamos a abrir, por favor, Mishme, la lámina que tenemos de la semana del Ágape 563. Y aquí pudimos recibir de parte de nuestro Padre cómo aprendo a ser recién nacido para crecer en el entendimiento, en el conocimiento y a la estatura de nuestro hermano mayor que es Jesús. Recuerden que ese es el propósito fundamental, el propósito principal de parte de Dios para nuestras vidas. Que seamos sus hijos
pero que crezcamos a la imagen y semejanza de Jesucristo, a la estatura de ese varón perfecto, que es Jesús. Ajá. Y el versículo base de esta, regrésale por favor, Nish, el versículo base de esta plática que vamos a tener es esta en Primera de Pedro 2:2, donde dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Bueno, ahora sí pásale, por favor, Mish. Y aquí podemos ver 3 puntos muy interesantes, muy importantes. ¿Cómo aprendo a ser recién nacido? Para crecer. Y aprendo a ser nacido para crecer en estos pasos que se nos muestran, ¿no? Vivo la resolución de ser renovado en la mente de Cristo. Recuerden que si nosotros seguimos utilizando la mente humana, la mente anterior, pues no vamos a crecer como Dios nos está proponiendo. Tenemos que recibir la mente de Cristo, que ya la tenemos, pero ahora hay que saber cómo utilizar esa mente de Cristo, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos que dar ciertos pasos de fe. ¿Cuáles son esos pasos de fe? Primero, creerle a Dios, creer que ya tengo la mente de Cristo, saber que ya tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo la utilizo? Bueno, Dios, con su palabra, me empieza a hablar verdad a mi vida, y eso es que empieza a transformar mi entendimiento para poder utilizar la mente de Cristo. De esa manera, Dios empieza a trabajar en mi vida, en tu vida y en la vida de cada hijo que le permite a él participar en su desarrollo y en su crecimiento, ¿no? Me gustaría que participaran porque queremos que sea una comunión entre nosotros. Yo quería decir algo, que parte del punto número 1, que está en verdecito, dice: vivo la resolución de ser renovada en la mente. ¿Y qué tengo que hacer en ciertas situaciones? Es despojarme de la mente humana, porque a veces eso pasa, ¿no? Que estamos en el día a día y tenemos que tomar decisiones o reaccionar de cierta manera, y en ese momento es en el que decidimos despojarnos de la mente humana. A mí me pasó en la semana algo muy sencillito, muy pequeñito, pero iba, siempre les platico de cosas con mi hija, ¿no? Porque es como mi batalla diaria. Y iba en el camino y yo estaba reaccionando como enojada, como impaciente, con cosas que hacía ella, y de repente me detuve y dije: no, yo no soy esto, yo no soy impaciente, yo no soy desesperada, yo no soy enojona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy lo que Dios está haciendo en mí, Dios está en mí. Entonces, en esos pequeñitos momentos es cuando nos podemos despojar de esa mente humana y resolvernos a decir: yo tengo la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Es una mente, como aprendíamos, una mente con orden, una mente con fundamentos, con fe, con paciencia, con paz, con bondad. ¿Por qué? Porque Él está en mí, no porque yo me esfuerce, sino que está en mí. Lo único que tengo es que decir: me despojo de esa mente, ¿no? Entonces, en esas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes situaciones, pero ir despojándonos de la mente humana. Esos pasos de fe son los que Dios quiere que demos. Por ejemplo, así, al lado derecho de su pantallita hay un paso de fe de lo que estaba hablando Nishme. Dice: acepto permitir que Dios me enseñe a tomar la postura de recién nacido. Y esa postura es precisamente: ya no soy lo que era antes, ahora soy nueva criatura. Ahora soy una persona que recibo la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y si yo recibo esa palabra de Dios en mí, lo que pueda querer venir a mi mente a desequilibrar mi día, mi momento, a desequilibrarme en el punto en donde me encuentro, en el lugar en donde me encuentre, con las personas con que me encuentre, hago inmediatamente eso.
acepto, le permito a Dios que me pueda enseñar a cómo hacerme como niño, para desear su palabra, para desear recibir lo que Él tiene dispuesto para mi vida en ese momento. Recuerden que la esencia de Dios, Dios es amor, pero toda como Dios está compuesto, toda la esencia de Dios, las virtudes de parte de Dios son las que Él quiere que estén operando en nuestra vida. Y esas virtudes inician el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la justicia, la verdad y la santidad. Todo eso Dios quiere que esté operando en nuestra vida. Pero ¿cuándo va a operar en nuestra vida eso? Pues cuando nos encontremos en una situación que intente sacarnos de la comunión con Dios. Emilio comentó que quería participar, entonces adelante, Emilio. Bueno, pues buenos días a todos. Hola, buenos días. O tardes ya, bueno. Pues este proceso que he estado viviendo con Dios, igual el que me ha enseñado esta parte de cuando se presentan cualquier situación en cualquier momento, el hecho de que a veces estos pensamientos que se van creando en la cabeza, cuando así me lo hizo ver mi padre, ¿no? El hecho de que yo permita y ceda a esos pensamientos, entonces le estoy otorgando a que se infundan en mí y a que ahora sí que se antepongan contra lo que es de Dios realmente. Y cuando eso pasa, entonces es cuando yo me veo, por ejemplo, que me enojé, ¿no? Por una situación. Entonces yo empiezo, la mente siempre está tratando de darle una explicación o de contraponerse contra Dios en lo que Él nos dice o en lo que Él me dice. Entonces, en ese momento, cuando yo cedo a ese enojo, se empiezan a recrear tantas ideas que se contraponen contra Él. Y cuando yo cedo tan siquiera en algo mínimo de, de hacerle caso a ese sentir, entonces es donde yo le cedo a ese sentir, a ese enojo, toda mi mente. Entonces es donde se expresa un yo y no Dios. Entonces eso es lo que me ha hecho ver mi padre, que lo que me ha otorgado es ese dominio propio, pero es un dominio en el que él me deja decidir en dónde quiero estar, en dónde me quiero parar. Entonces ese dominio únicamente es para que yo decida o guiar o ser guiado por él o ser guiado por mí mismo. Entonces, en ese momento en el que esos pensamientos quieren como colapsar en mí, yo puedo detenerme y decidir qué es lo que quiero que se exprese. Si quiero que se exprese mi padre o quiero ceder a ese pensamiento. Y como lo hemos visto mucho, igual con la doctora Aide, es que el padre de mentiras siempre está presente, tratando de meterse precisamente por los argumentos, por las ideas, por los pensamientos. Y, y ese es en donde él puede solamente entrar, pero cuando yo decido dejarlo entrar, cuando cedo a esos pensamientos que no son de mi padre, porque mi padre dice que él trae solo pensamientos de bien y no de mal, como dice en Jeremías 29:11, creo. Entonces, en ese momento yo decido dónde pararme. Y en esas situaciones cuando se presentan, entonces yo, ¿qué quiero ser hoy, en este momento? Quiero ser su expresión, entonces permito que mi padre me guíe hacia donde él quiera que me lleve. Y pues de esa manera estoy viviendo esa parte que están comentando. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Pues qué importante, ¿no? Porque precisamente de lo que hablábamos, cómo Dios se mueve en todos lados y con diferentes situaciones que se presentan día con día, ¿no? Y en este caso con Emilio, bueno, pues estamos viendo cómo Dios está sustentando lo que su palabra dice, ¿no?
ahí está, y qué interesante. Gracias, Emilio. Creo que Damaris levantó la mano. Sí, sí. Damaris. Qué gusto verles, saludarles. Bueno, precisamente lo que estaba comentando Emilio, ¿no? Yo toda esta semana estuve reflexionando en el libro de Santiago, el capítulo 3, y ahí estábamos viendo, nos paramos un rato y lo estuvimos comentando en la sabiduría de Dios. Hay dos sabidurías, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y como estaba diciendo Emilio precisamente, ¿no? Dice que la sabiduría terrenal es, a ver, se los voy a decir aquí que tengo la sabiduría, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice, pero si tienes envidia amarga y contención en vuestro corazón, no os gloríes, no seáis mentirosos contra la verdad. Yo tengo otra versión, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, yo reflexionaba y reflexionábamos sobre este versículo y, bueno, qué sabiduría queremos vivir, ¿no? Porque como estaba diciendo ahorita Emilio, ¿no? Muchas veces cuando estamos en esa sabiduría carnal, terrenal, pues vienen un chorro de cosas a nuestra mente y podemos pensar mil cosas y podemos darle otra visión y podemos hacer, o sea, precisamente lo que dice la palabra, ¿no? Animal y diabólica, ¿no? Yo digo que como recuerdo cuando éramos chicos, mi mamá decía, ay, ustedes parecen animales como se pelean, ¿no? Entonces, lo recuerdo mucho, ¿no? Y entonces, es algo que realmente es cierto, porque si estamos viviendo esa sabiduría terrenal, pues simplemente nuestra vida va a ser un caos. Pero si vivimos la sabiduría de lo alto, es pacífica, es benigna, es todo lo que es el Padre, ¿no? Y entonces creo que vamos a poder tener, pues, una mejor relación, una mejor convivencia, y vamos a poder caminar en esa paz. Eso es lo que yo he estado viviendo esta semana, eso es lo que nosotros vimos en esta semana, y la pregunta es, ¿qué quiero vivir? ¿Una sabiduría terrenal o una sabiduría de lo alto, ¿no? Entonces eso nos tuvo toda esta semana, pudiendo platicarlo con los demás hermanos y comentarlo con nosotros mismos, qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces eso es lo que yo les comparto. No sé si Ambrosio quiera compartir algo, pero eso es lo que yo les comparto. Adelante, Ambrosio. Sí, lo que hemos estado viviendo en esta semana, recordando que pues desde que nacimos prácticamente, nacimos con una identidad, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos abrazando comportamientos y conductas que el mundo nos hereda, que Adán nos hereda, comportamientos como el egoísmo, el orgullo, la altivez, la hipocresía, las mentiras. Es con lo que comúnmente así crecemos, ajá, de esa forma, pero llega un momento en que Dios nos detiene y quiere darnos otra identidad, otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de ver con nuestros ojos, otra manera de oír con nuestros oídos, otra manera de hablar. Entonces, lo que quiere Dios es cambiar la identidad que teníamos para darnos una identidad de hijos de Dios, una identidad divina. Ajá, y como dice Damaris, pues hemos estado en esta semana leyendo este versículo que dice, ¿no? En Santiago. Ya lo vimos, ¿no? Pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto, y ahí seguimos viendo lo que dice, ¿no? Pues esa sabiduría que es de lo alto es divino, y eso no lo enseñan en escuelas seculares, no lo enseñan psicólogos seculares, o psiquiatras, o algún tipo de maestros que son del mundo. Eso solamente lo enseña Dios, porque de Él viene toda esa provisión divina
para tener una nueva identidad. Entonces, para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar, tenemos que hacernos como niños, ¿verdad? Recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer, podamos tener un nutrimiento divino y podamos ser entonces sí, como Él quiere que seamos, ¿no? Entonces, si no nos hacemos como niños, como dice la escritura, ajá, el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Si no nos disponemos realmente a recibir de nuestro Padre toda esa provisión, porque como mencionaba, ¿no? Eso de la sabiduría de lo alto no es algo que lo enseñe cualquier maestro secular, sino es algo que viene de Dios. Y si no nos disponemos a recibir, ¿verdad? Como un niño recién nacido, a recibir, que eso es lo único que hace un niño recién nacido, ¿verdad? Recibir. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a tener el crecimiento que necesitamos. Entonces, toda la edificación, ¿verdad? Que mi vida espiritual puedo tener, es algo que solamente viene de mi Padre. Entonces, disponernos a recibir, ¿verdad? Disponernos a cambiar esa identidad antigua que teníamos, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y vivir en esta nueva vivencia, ¿no? Oiga, la redundancia. Muy bien, muchas gracias, Ambrosio. Pues ahí estábamos viendo precisamente en la laminilla qué pasos de fe estoy dando, ¿no? En la parte de abajo es lo que tú estás platicando, precisamente ahí lo está confirmando Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué pasos de fe estoy dando? Acepto vivir recibiendo la leche espiritual no adulterada para crecer. Entonces, lo que tú decías precisamente es aceptarnos, estar aceptando esa leche espiritual no adulterada, que la única de donde proviene es de parte de lo alto, de parte de Dios. Ahí está ese paso de fe que tenemos que dar para empezar a crecer y saber lo que Dios tiene preparado para nosotros en cualquiera de las situaciones que nos encontremos. Muchas gracias, Ambrosio. Tenemos aquí a Rebe. Sí, y caso perfecto con lo que tú compartiste ahorita, Ambrosio, porque eso era lo que venía a mi corazón mientras nos escuchamos los unos a los otros, ¿no? Que en tanto esa mente de niño no se manifieste, vamos a ver, por supuesto, la palabra la vamos a ir a leer, pero le vamos a permitir, si entramos con nuestras propias fuerzas, hacer todo un mundo de ideas, hacer castillos de los que yo puedo, yo quiero, ¿por qué no? Cuando la invitación para mí es siéntate. Has observado tú mismo en tu vida, con tus sobrinos, con lo que sea, con sentarte a leer o a platicar con un niño, ¿y qué es lo que hace ese niño? Recibe, cree, guarda, pero guarda con esa limpieza, con esa ternura de que está creyendo lo que está oyendo. Y si algo hace Dios es darnos exactamente eso, su vida, mostrándonos, ¿sí?, lo que tiene preparado para aquel que se sienta como niño, tanto a leer la palabra como a escucharla. No, para que el enemigo no gane ventaja en un momento dado, queriéndonos poner así como en una competencia, ¿no? Este sí sabe, este no. Nadie sabe, mis amores, y lo que sabemos de lo alto nos viene, nada más. Entonces, eso era lo que estaba motivando mi corazón, mostrándome Dios, los quiero niños. Si no entiendes ser niño a esta altura de tu vida, dispón tu corazón, yo te guío. Yo no dejo que seas tú la que intervengas con todo lo que crees que porque la vida te ha mostrado, has leído, te han enseñado, puedes seguir adelante. Lo que va a seguir adelante es esa nueva criatura que Dios está forjando, ¿sí? Que se está revelando en una mente que se hace como niño.
para que no entre el enemigo con ninguna fortaleza, para hacernos sentir que sabemos, no sabemos. Y de veras, yo les digo algo, me encanta observar a los niños. Yo he tenido que observar a los niños porque no me fue fácil recibir, a ver, hasta como niño. Sí, ya estoy como el niño a esta altura, ¿no? Ay, por favor, ¿cómo vuelvo al vientre? No, señor, no vuelvas al vientre, vuelve a la vida que te concedí. Vuelve a esta nueva genética, ¿sí? Que hay en ti para que nos entendamos. Entonces, mi amor, yo creo que tenemos una invitación de muchísimo poder cuando nos sentamos a mirarnos y escucharnos, como ese kinder que Dios tiene, mostrándonos y enseñándonos a esta nueva vida, ¿sí? A estos nuevos pensamientos. Claro que están atrofiados por 1000 cosas, ¿no? Pero también nos ha enseñado a desecharlo voluntariamente y no en nuestras fuerzas. También lo que decía Neshme, yo no soy eso. ¿Por qué se está elaborando en mí en este momento es si yo no soy eso? ¿Sí? Y tomar esa decisión de verte en la hechura divina que Dios cada día y a través de circunstancias está forjando. Hoy hubieron magníficas cosas, qué bueno, ¿no? Ahí sí como niñito brinco. Ahorita no hay algo que tengo que, pues también puedo, porque voy a descansar en el que promete enseñarme a confrontar con esa mansedumbre, con ese amor. Yo sé que es en un cotidiano, por lo menos en mi vida es en un cotidiano, pero en una decisión también, de saber que no estoy sola para enfrentar o confrontar esas cosas sintiéndome, pues si yo podía acá o yo, no, totalmente niña, porque es lo único que me va a llevar a gozarme de veras de esta maravillosa gestación divina que en el poder del Espíritu se está ejecutando en mi vida. Amén, amén. Ahí vemos la sabiduría de parte de Dios que proviene de lo alto. Pero fíjense, hay que ir un poquito más allá, porque Rebe tiene toda la razón. Platicar con un niño, el niño recibe. Pero si vamos más allá de un niño recién nacido, no hay otra opción. Él lo único que quiere es recibir. O sea, ¿y recibir qué? El alimento. Así nosotros, como recién nacidos, debemos desear ese alimento que viene de parte de Dios. Qué hermoso. Veo que Oscar está levantando su mano. Bueno, adelante, Oscar. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Tiene tiempo que no platicamos, que no participas. Qué gusto que vas a participar el día de hoy. Platícanos cómo Dios está llevándote a vivir esta experiencia en tu vida y en la vida de tu familia. Platícanos, por favor. Yo ahorita que estaba yo revisando otra vez la filmina que pusieron ustedes allí, entre otras cosas, ¿no? El proceso que Dios está, ahora sí que mostrando, ¿no? A mí algo que recibí ahorita precisamente y que se me hace importante compartir así brevemente, que dice aquí que lo primero que yo tengo que entender, ¿sí? Que mi mente tiene que ser renovada. O sea, yo no puedo acceder a lo que sigue si no hay un trabajo de renovación de mi mente. Porque como escuché con los hermanos, ¿no? O sea, ese es el problema que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los datos importantes que necesitamos saber, que necesita mi mente ser renovada. Punto. En otros tiempos pensábamos que Dios era el que, y yo creo que así es, ¿no? Que Dios tenía que hacer el trabajo de nosotros de alguna manera, ¿no? Ahorita con todo este trabajo que Dios está mostrando, como que vamos de lo general a lo particular, cada vez más profundo, ¿no? Y ahorita, yo sé que Dios está haciendo su trabajo, pero me está diciendo, mira, vamos a empezar con esto. Tú tienes que ser un niño recién nacido que
estoy dispuesto a recibir. ¿Sí? ¿Y qué voy a recibir? Bueno, la renovación de tu mente primero. Y aquí hay algo importante en el punto 1a. Dice, o sea, me está señalando a mí, me despojo de la mente humana. Y ahí es una acción que para mí es algo que yo tengo que vivir, ¿no? Me despojo, o sea, estoy entendiendo que hay una acción que yo tengo que hacer y yo la tengo que llevar a cabo, ¿no? Y abajito dice, por la provisión de Dios. ¿Sí? O sea, no lo voy a hacer yo solo, no voy a parar, o sea, nada que ver con eso, pero sí estoy recibiendo que mi mente humana es mi enemigo. Y cada vez que mi enemigo se presente, lo tengo que negar, lo tengo que conscientemente, ¿verdad? Y voluntariamente. Si yo no supiera eso, yo creo que el proceso se dilataría más, ¿no? Sí, o sea, como hemos platicado en algunas ocasiones, podemos tener eventos muy bonitos en el cual Dios se muestra de muchas maneras y estar bien. Pero si no lo vamos puntualizando, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí? ¿Me siento bien? ¿Todo está bien? ¿Aquí, allá? ¿Qué está pasando? O sea, empezar a darle su nombre a cada situación que está pasando. Igual si es algo terrible, ¿no? Si es algo que está una crisis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y le digo, yo ahorita volví a ver la filmina y me quedo con esa parte. O sea, yo tengo que identificar que la mente humana es enemigo, es mi enemigo, ¿sí? Pero lo hermoso es que pues yo no voy a estar en ese pleito, ¿no? Yo simplemente tengo que aprender a recibir todo lo que Dios me provea para que yo me despoje de esa mente humana. Para empezar, digamos, ya todo lo demás, pues yo creo que es consecuencia de lo que sigue. Pero primero, ¿por qué? Porque, no sé, en nuestro día a día estamos, cualquier circunstancia, ¿no? Y la mente humana está trabajando, aún dormidos, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Nos despertamos y a veces despertamos con una preocupación, ¿no? Y ahora, ¿y de dónde salió esto, no? Pues que la mente humana está ahí. Y en ese momento que yo puedo ahora, con la provisión de Dios, identificar que es la mente humana, ok, ya sé lo que yo tengo que hacer, o al menos eso es lo que yo estoy entendiendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo principal, no? O sea, tanto a nivel individual como a nivel familiar, etcétera, entender esa parte, ¿no? Nuestro enemigo es ese, y ahí está, y va a estar visitándonos continuamente. Pero si nosotros podemos entender qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que Dios quiere que sepamos nosotros para que Él pueda hacer. ¿Sí? Y pues bueno, ese es lo que quería yo compartir ahorita. Ahorita Andrea también quiere hablar algo. Claro que sí, adelante Andrea. Buenos días a todos. Hola, hola. Por permitirnos estar aquí. Los hermanos se van a conectar desde su casa. Pudieron estar hoy aquí, pero ellos, bueno, nosotros siempre le recomendamos a los hermanos que no dejen de ver el ágape, ¿no? Porque esto es la continuidad, de la secuencia de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, recibiendo y viviendo, ¿no? Porque yo ayer precisamente estaba viendo creo que es el anterior donde hablan del Padre Nuestro, ¿no? Dice, perdona nuestras ofensas, ¿no? Porque nosotros, pues a veces, tenemos, ahora sí que en la mente tenemos cosas de cómo habíamos aprendido, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Yo me acuerdo que había un librito que nos dieron, lo compramos por ahí, donde te explicaban el Padre Nuestro paso por paso, ¿no? ¿Qué significaba, no? Pero ahora que lo estamos viendo de nuevo, pues ya como que, pues ahora sí que es algo que es en nosotros, no es tanto
que la gente lo aprenda, sino que yo lo aprenda y lo viva y lo haga ahora sí que en mi mente, no en esta mente, ¿no? Sino aquí en mi espíritu, ¿no? Lo tenga bien claro para que cuando yo vaya a hablar, ¿sí? Con algo, con alguien, de algo de que estoy viviendo, yo sepa con seguridad, porque lo estoy viviendo, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Sí? Por aquí acaba de pasar, bueno, pasan muchas cosas por aquí, por donde estamos viviendo ahorita. Balacearon a un sacerdote que es de aquí. Él está ahorita en Villahermosa, en una parroquia en Villahermosa, pero él estudió en España y él es de aquí, de una familia humilde. Fue la fiesta, aquí le llaman del Sagrado Corazón. A él le gusta venir acá para convivir con su familia, con toda la gente que él conoce, ¿no? Y estuvo la semana antepasada, ¿no? Y ya la semana pasada, resulta que lo balacearon, ¿sí? Le dieron 6 balazos, pero fue un balazo el que ahora sí que le ocasionó mucho daño, ¿no? Y todavía está grave, pero en terapia intensiva. Ya parece que ayer ya antier iba a empezar a comer apenas, no le habían dado de comer. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Empieza la mente, ¿no? Empieza tu mente, porque yo decía, pues yo estoy igual que Héctor, se llama Héctor, es mi vecino, y está joven, yo creo como 30 años tiene apenas, acaba tiene como de un año, creo que tiene un año apenas que está en Villahermosa, hizo un doctorado en teología y todo, ¿no? Pero así como muchas luchas, ¿no? De una familia muy humilde, ¿no? Y yo decía, pues yo y Héctor estamos en la misma situación porque estudiamos igual con sacrificios y hicimos una carrera, una profesión, trabajamos, hicimos patrimonio. Él está tratando igual pues su papá ya falleció, de hecho vino a hacerle una misa a su papá y su mamá pues igual estuvo muy enferma, la tuvieron de la vesícula, la tuvieron que operar, pero él está pendiente ahorita más de su mamá porque ya está cerca. Antes no, estaba hasta España, ¿no? Entonces yo decía, la mente empieza, ¿no? Tu mente empieza a imaginar, a pensar cosas, ¿no? Pero porque yo decía, yo estoy en la misma condición de Héctor. Héctor está en un hospital, sí, por la obra y gracia y misericordia de Dios, toda la gente orando para y bueno, él está joven, no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Y ahora sí que intercediendo por él. Entonces yo decía, pues yo igual, ¿no? Yo pasé muchos años estudiando, trabajando, y ahorita en qué condiciones estamos, ¿no? De salud. Y empieza la mente, ¿no? Empieza la mente. Pero ayer escuchando ese ágape donde habla precisamente, ¿no? Perdona nuestras ofensas, dice. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser sanadas, ¿sí? Que necesitan ser transformadas, ¿sí? ¿Para qué? Porque dice, todo lo que hay en nuestro interior se refleja en el exterior. Pero si nuestra mente no es transformada, decía por ahí la hermana, que decía de la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría es humana, es diabólica, es satánica. Entonces, pero Dios dice, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como sus hijos amados, ¿sí? Ya somos diferentes, ya somos, tenemos que estar pensando en lo que Él nos dice, no escuchar lo que el mundo está viviendo, lo que la gente está viviendo, sino lo que Él nos está diciendo.
Precisamente ayer cumplía una sobrina, ella es cristiana también, y cumplía años, y yo le mando, a mí me gusta tomar muchas fotos, ¿no? Cuando vamos así a los festejos, así, me gusta tomar fotos, y cuando hay oportunidad, yo le envío las fotos, ¿no? Y le envío unas fotos a mi sobrina, y yo le decía, le doy mi gratitud a nuestro Padre amado porque tú eres su hija amada, porque él ya te ha adoptado como hija y tú lo has recibido como padre, has sido, tienes el nuevo nacimiento, tienes la regeneración, tienes el nuevo pacto, la protección de Dios, Él es tu socorro, tu amparo. Y yo le empecé a decir todo lo que Dios me ha dado a mí, ¿sí? Lo que yo estoy viviendo, yo se lo estaba mandando en un mensaje de felicitación, ¿no? Pero es que nuestra mente tiene que vivir eso que ya somos como hijos, ¿sí? Porque sí, a diario vivimos, nosotros estamos viviendo ahorita igual otra situación, unos terrenos igual, ¿sí? El Señor no nos quiere firmar, tiene más como 23 años que nos vendió el Señor los terrenos y el Señor ahorita quiere sacar provecho, cobrarnos más, no nos quiere dar los documentos, no nos quiere firmar las escrituras. Y bueno, entonces nuestra mente empieza, ¿no? La señora, una de las señoras que va a firmar, porque fueron una parcela dividida en 6 lotes. Entonces, pues la señora quiere las escrituras originales y estas las tengo yo. A mí me las dieron porque supuestamente todos íbamos a hacer las escrituras en una misma notaría, ¿sí? Entonces, por múltiples situaciones y razones no se ha podido hacer y nosotros queremos hacerla, ¿no? Pero el Señor no nos quiere dar. La señora y me manda a decir cosas, ¿no? Y yo le decía, pues no es con usted la situación, es con el Señor, con el dueño de la parcela, es con usted. No, pero es que yo quiero las escrituras originales. Yo le digo, mire, con la copia usted puede ir al registro público, certificarle y con eso usted puede hacer sus escrituras. Sí, pero no, la señora insiste que quiere las originales. Yo le digo ahora, yo se las voy a dar, se las voy a dar y si me las quiere regresar, que me las regrese y si no, no. Y ya, pues ni modo, ¿no? Si se pierde el tren, yo le digo, o sea, cuando nos morimos, no nos vamos a llevar nada de aquí. Nada más lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Eso es, o sea, no se van a quitar las situaciones, no van a, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, de corrupción, de todo, ¿no? Pero ya nosotros no somos eso, ¿no? Pero sí, de repente, Oscar me decía, no, es que, mira, el diablo, nuestro primer enemigo es el diablo, pero ya no tenemos que temer porque nosotros como hijos de Dios ya vivimos de manera diferente, ya vivimos lo que Él es. Entonces, yo creo que los ágape lo tenemos que vivir lo que decía Nishme, ¿no? Los cuadernos interactivos los tenemos que tener aquí impreso y estudiarlo y estar viendo los ágape, y que Dios nos esté hablando y que Dios nos esté hablando, que Dios nos esté enseñando y nosotros recibiendo, para que podamos vivir, ¿sí? Ya no en esta sabiduría humana, sino en esta sabiduría divina, en esta mente divina, ¿no? Y ese es el que yo creo que nosotros estamos luchando humanamente, ¿sí? Que ya no debe de ser, ¿no? Y la verdad que lo que yo platicaba con Oscar, luego Oscar estuvo platicando con las otras personas que compraron de lotes en esta parcela y todo. Y gracias a Dios, Dios nos fue llevando a una verdad. Pues ahorita yo le digo, o sea, bueno, ya, yo renuncio a todo eso, ¿no? Yo ya no me voy a complicar la vida por
por las cosas materiales, yo renuncio a eso y que Dios haga lo que tenga que hacer y me lo muestre, nos los muestre, pues, y nosotros podamos estar en paz. Yo le decía, Padre, yo solo necesito de tu paz, de tu fe, como decíamos ahorita y con lo que decía usted, ¿no? Con mismo, ¿no? Dar los pasos de fe. Pero los pasos de fe a veces decimos, es que tengo este problema y los pasos de fe los voy a dar aquí. No, los pasos de fe los voy a dar con papá, nuestro Padre. Ahí es donde voy a dar los pasos de fe. Y ahí es donde, por eso esto lo vamos a tener que estar viendo, recibiendo, hasta que lo podamos recibir y vivir, ¿sí? Es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Recibir y vivir. ¿Para qué? Para que las situaciones que vengan o que tengamos que enfrentar, o mucha gente, ¿no? Está enfrentando muchas situaciones, ¿no? Entonces, tengamos nosotros, quizás no con palabras, ¿no? Pero el hecho de pararte en un lugar y de ver las cosas como Dios las ve, y pues las personas pues van a querer recibir lo que nosotros estamos recibiendo. Entonces, pues estamos en este proceso. Muchas gracias, Andrea. Pues gracias, Oscar, porque efectivamente lo que ustedes están comentando y lo que Oscar comentó al principio es que todo esto ocurre cuando Dios empieza a renovar nuestro entendimiento y podemos rechazar precisamente todos estos argumentos de la mente que ya no nos pertenece, de los pensamientos que llegan a nuestra vida. Precisamente Dios le habla acerca de esto y nos dice que eso es el culto racional. Razonablemente yo tengo que rechazar lo que viene a mi mente negativamente para que Él pueda hacer que mi mente empiece a ser renovada y poder utilizar la mente de Cristo que ya la tenemos nosotros en nosotros. Entonces, esa es la situación. Muchas gracias, Oscar y Andrea. Bendiciones. Bueno, pues creo que llegó el tiempo. Vamos a transicionar a la mesa de ABAC. Y pues, hermanos, les agradecemos mucho este tiempo. Recuerden, este tiempo es precisamente para platicar lo que Dios está haciendo en tu vida. Bendiciones, hermanos. Hola familia de Dios, bendiciones. Estamos listos para sentarnos a la mesa de Abba y si tú aceptas volverte y hacerte como niño para que Dios hable a tu corazón, instruya a su hijo o a su hija, entonces vas a crecer. Y ese fue el tema que Dios nos dio la semana pasada, es indicarnos que solamente hay una manera en que vamos a crecer en la semejanza de Jesús. Y los que no estamos allí todavía listos para vivir eso, pues tendremos que seguir en los argumentos de la otra mente que no conduce a nada divino, aunque puede ser muy, muy religiosa y muy conocedora de Biblia y todas esas cosas, pero nunca va a caminar en amor. Entonces, yo te invito a que en este momento tú te ubiques para que Dios hable a tu corazón. En el momento en que tú escuchas a tu hermano, a tu hermana, fulano, sutano, y piensas por ti mismo tu opinión, esa no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es: Padre, a través de esto que se está diciendo, ¿qué me dices tú? Enséñame. Y allí vamos a poder ser edificados. Así que vamos a tomar este momento para permitirle a Dios ese espacio en nosotros, porque Dios está listo para darnos siempre, esa es su función, darnos vida, darnos sabiduría, cumplir todas sus promesas en nosotros, pero yo tengo que darles espacio. Y el único medio provisto para que tú y yo podamos ser hijos de Dios está en la mente de Cristo, y por eso Dios ha estado
trabajando con nosotros para traernos a entenderlo y para que podamos aceptar vivirlo. Así que juntos vayamos ahora al trono de la gracia para permitirle a Dios obrar en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu fidelidad con cada uno de nosotros, tu paciencia con cada uno de nosotros. Tú sí eres y vives amor con cada uno de nosotros en todas las cosas. Ahora, como hijos, nos sentamos aquí en el corazón y nos ubicamos para ser nutridos por ti. Gracias por lo que en tu corazón ha estado siendo preparado para este momento, para este día, para nuestras vidas. Lo recibimos con humildad, quiere decir humillando todo pensamiento, todo argumento en nosotros a la obediencia a Cristo y dándote a ti el crédito que te mereces de que tú sabes lo que dices a nuestro corazón. Gracias por permitirnos esa libertad hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, Dios tiene solamente una manera de hacer las cosas, porque es perfecta. Y cuando Él preparó todas las cosas para que en Cristo nosotros podamos ser hechos hijos de Dios, desde el inicio de ese proceso hasta la perfección del producto divino en nosotros, que es la semejanza con Jesús, el varón perfecto realizado en cada uno de nosotros. Entonces nos toca a nosotros alinear nuestro corazón para que Dios cumpla eso que Él ya preparó y entendamos el sistema divino por el cual nos es provisto. Y hemos estado permitiéndole a Dios mostrarnos los diferentes elementos y componentes de este sistema divino. Y todo eso tiene que ocurrir en nosotros. Porque miren, ser hechos hijos de Dios finalmente quiere decir no solamente que nazcas de nuevo, no solamente que Dios te haga libre de la naturaleza humana, sino de que tú seas uno con Dios. Y eso quiere decir que todo lo que Dios es pueda funcionar en ti y tú lo manifiestes. ¿Te das cuenta? Eso es de lo que se trata. La relación con Dios, la adopción de hijos, todo confluye hacia allá. Entonces no hay manera de que si Dios te da revelación, te alumbra tu entendimiento para que tú puedas ver esa verdad, que ninguno de nosotros entonces puede justificar quedarnos en ningún momento del proceso y decir, yo ya estoy bien. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender lo que fue enseñado a vivir, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él dice, hermanos, yo de ninguna manera pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy en el proceso. Pero aquí está lo que él fue enseñado a vivir. Pero una cosa hago, y eso lo lleva a una cosa. Dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Que tú seas idéntico a Jesús. Que en ti habite y funcione la plenitud de Dios. Y eso requiere este aprendizaje. Padre, ya me trajiste hasta aquí. Gracias por tu fidelidad. Pero si has observado, Dios nunca te dice, bueno, hijo, ya pasaste este paso, ahora tómate unas vacaciones. ¿No? Te doy chance de que te regreses a pensar como humano y le des y hagas, y pues, al cabo que ya llegaste hasta aquí. No, Señor. El camino que Jesús es no tiene reversa, no tiene desviaciones, es directo hasta la plenitud de Dios. Y para caminar aquí con Jesús, recuerden lo que Jesús nos indicó. Es como si lo vieras llegar a un momento, ¿no?, en que la gente anduvo con Él y convivió con Él el tiempo de Emmanuel, el tiempo que Él estuvo en la tierra, pero llegó un momento en que Él se detiene
y dice lo siguiente. Hasta aquí llegamos, en esta manera de conocernos, de relacionarnos, pero de aquí en adelante, aquel que quiera venir en pos de mí, ¿se acuerdan de eso? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame cada día. Entonces miren la importancia de esto, es muy importante, porque Dios nos ha traído a ver que hay dos mentes, la mente humana, la mente de la carne, como Él le llama, que es la naturaleza humana, y la mente de Cristo. Y que la mente humana es enemiga de Dios porque funciona en enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Y luego dice, y los que viven según la carne, ocupados en las cosas de la carne, que quiere decir tu opinión, o sea, todo lo que es autónomo, todo donde Dios no está hablando a ti y Dios no está hablando en ti. Todo eso, los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, pero está la provisión de la mente de Cristo. Y allí, por eso el asunto de quieres vivir en lo que Dios te ha dado para que sea su hijo, que es la mente de Cristo, pues no puedes entrar con nada de lo que crees saber en la mente humana. Tienes que aceptar, hacerte y volverte como un niño recién nacido para que Dios pueda construir en ti, y eso tiene que repetirse en cada uno de nosotros, el entendimiento divino, y basado en ese entendimiento divino que es construido por el caminar en fe, ahorita vamos a hablar de todas esas cosas en más detalle, tú puedas entonces funcionar en la naturaleza divina, porque de otra forma no hay cómo eso suceda y tú verdaderamente crezcas en la semejanza de Jesús. Ahora, es muy importante que no nos confundamos en este proceso. ¿Sí? Todos estamos viviendo la fidelidad de nuestro Padre, y en esa fidelidad Dios hace cosas para nosotros, en nosotros. Nos cumple, vemos su misericordia, vemos su provisión, pero eso no quiere decir que yo esté creciendo en la semejanza de Jesús. Dios es quien Dios es. Crecer en la semejanza de Jesús quiere decir que lo que Dios es, yo lo empiezo a vivir, y eso va siendo perfeccionado, y por lo tanto ese crecimiento va a permitir que cada vez más mi fusión con Dios en mi espíritu, que es ser uno con Dios, ocurra, permanezca, ya no haya eventos con Dios, sino esto es quien soy. Y mira, otra vez en el apóstol Pablo, en nuestro hermano Pablo, podemos ver este proceso ocurriendo, ¿no? Cuando él llega a un punto donde puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, eso es, toma tu cruz, ¿sí? Niégate a ti mismo es, ya no te des permiso de seguir siendo humano, ya no te des permiso de seguir identificándote con nada de esa existencia. Eso es niégate a ti mismo. Y es amplísimo, pero es un absoluto. ¿Cómo le hago? Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? La cruz de Cristo. Porque cuando veniste a Jesús y elegiste recibirle, Romanos capítulo 6 nos explica, el Espíritu Santo, que el Padre te tomó como espíritu humano y te unió a Jesús en su cruz, en su muerte, para muerte. Y ese fue el fin de ese espíritu, de ese corazón corrupto, engañoso y perverso que todos traíamos. Y fue el inicio, porque moriste con Jesús para resucitar juntamente con Él, y en la resurrección de tu nuevo ser, fuiste engendrado por Dios. Entonces el niégate a ti mismo
habla de ya no te identifiques en la existencia humana porque traes tu cruz, morí juntamente con Cristo. Y esta es la expresión precisa de Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, tú y yo podemos escuchar eso y Dios definitivamente está comprometido a traernos a esa vivencia, pero nos es preciso entender cómo lo va a hacer Dios para que yo sepa cómo participar en permitírselo. Todo lo que somos en Dios tiene que ser obra de Dios, hechura suya. No hay en el nuevo pacto, no hay ninguna estipulación, ni ninguna provisión, ni ningún requerimiento para que tú y yo hagamos y logremos. Pero sí, todo lo que Dios se ha comprometido a hacer tiene que pasar por el filtro de mi voluntad, de tu voluntad. ¿Recibo? Entonces, regresando al ejemplo del bebito recién nacido, ¿no? Fíjate lo importante. El bebito tiene que aprender a mamar para recibir la leche de su madre. Pero para que de veras pueda beneficiarse de la leche, no es nada más que conecte su boca al pecho y extraiga el líquido, porque si lo lleva a su boca pero luego lo tira, ¿va a crecer? No va a crecer. ¿Qué tiene que suceder? Se lo tiene que tragar. ¿De acuerdo? Y esos pasos que no les prestamos atención, pensamos, no, pues eso todo el mundo lo sabe. A ver, ¿cómo lo estás viviendo tú con Dios? ¿Qué le pasa a la verdad que el Espíritu Santo te revela y que tú dices, no, ya lo recibí? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer en ti? ¿O no está produciendo el resultado por el cual Dios te lo dio? Y te encuentras en la mente humana tratando de figurar o de encontrar la manera de que se cumpla y batallando. Y si por allí se está conduciendo lo que Dios está trayendo a tu vida, no hay crecimiento. Nunca lo va a haber. Sí va a haber más argumentos en ti y más manifestación de la naturaleza humana en sus diversas expresiones. Pero no vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, que es Dios manifestándose en ti. Entonces es tan importante, mis amados hermanos, humillar, y eso es una elección personal, humillar, que es el culto racional, todo lo que dice la mente carnal, todo lo que te sugiere, y miren, es muy interesante al escucharlos compartir y todo, como todavía en la expresión innata, automática, seguimos admitiendo cosas como mi mente humana. Fíjate, una cosa es que digas, la mente carnal en mí, Dios la está santificando, pero no es tuya ya. Y otra cosa es que digas, mi mente carnal, todavía es tuya. ¿Sí? Y si todavía es tuya, Dios no la puede remover. Entonces, el trabajo de Dios tiene que ir más profundo, a traernos a comprender quién soy ahora, y si soy nacido de Dios, la mente del hombre viejo, que fue a la cruz con Cristo y que fue destruido ese espíritu, ya no es mi mente. Y ahora sí, cada vez que esa mente quiere venir a alegar y decirme que yo haga, que esto, que aquello, yo me voy con mi Padre y le digo, Padre, yo te escucho a ti, yo elijo ser tu hijo, ahora tú santifícame, y Él va a derribar en su poder todos esos argumentos para que tú puedas tener libertad y en esa libertad puedas crecer. Entonces, hermanos, tengan eso bien presente. Esto es una cuestión del diario, de todo el tiempo. O bien, en ti están fluyendo los pensamientos que Dios ha preparado para ti, porque vives recibiéndoselos, o bien en ti está operando la mente carnal que no le da lugar a Dios porque tiene mucho en qué pensar y está apurada con cosas y esto y aquello y lo demás,
Y ese es el terreno donde el enemigo sí tiene acceso a ti, porque ese es su dominio. Y ya lo vimos en la Escritura, Efesios 2, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy importante que te sientes con Dios para que estas cosas que se han servido a tu corazón ahora puedan hacer el trabajo para el cual Dios lo envió. Y voy a empezar entonces lo que Dios quiere darnos hoy, aludiendo a lo que Jesús explicó sobre la palabra que Dios habla, ¿sí? Recuerda que la palabra es la persona de Jesús, el verbo de Dios, y que esas palabras habladas por Dios han sido escritas en lo que hoy llamamos la Biblia. Esas escrituras son registros de los dichos de Dios, de sus compromisos, y para nosotros resultan en un testamento de la herencia que Dios nos ha dado. Pero ese testamento tiene que ser traído a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Él es el albacea. Y donde esa designación de parte de nuestro Padre no ha sido respetada, y las personas con buena intención o lo que tú quieras, hemos ido, no necesito al Espíritu Santo, ni siquiera sé su función. Yo leo la Biblia, yo estudio, yo memorizo, yo pienso, yo razono, yo digo que es así, pues ha resultado en error. ¿Cómo sabes que es error? No produce el fruto de Dios. Eso es todo lo que tienes que saber. Vamos a empezar aquí hoy en Isaías capítulo 55, y voy a empezar leyendo el versículo 8, porque aquí está el problema de la mente carnal, ¿sí? De la mente humana que no tiene cómo, ni jamás, de ninguna manera, va a permitirte crecer en la semejanza de Jesús. Mira la declaración de Dios en Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, fíjense, eso es como para rematar, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda convencer nuestro corazón de ya párale a tratar de seguir caminando en el entendimiento humano las cosas divinas. No se puede. Y todo el que no ha vivido el proceso de volverse y hacerse como un niño no va a transicionar a la mente de Cristo. No va a suceder. Y ya les di mi testimonio, ¿no? Yo le hice la lucha y Dios tuvo que pararme y decirme, ya estuvo suave, no más de querer usar tu supuesto conocimiento de Dios porque sabes Biblia y querer que lo que se te está entregando lo conectes tú a esto y aquello y hagas tus inventos ahí. No. Vuélvete y hazte como un niño. Y es un proceso que Dios va a facilitar. Bueno, estos dos versículos que leímos reafirman eso. No es algo nuevo, es algo que Dios sabe desde siempre. Ahora, miren lo que Dios va a decir, el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo quiero que le permitamos al Espíritu Santo registrar esto aquí. Dios nos está pintando un cuadro que todos podemos reconocer. La lluvia desciende y lo que hay en la tierra germina y produce un fruto. Y es el sistema que Dios creó, que Dios estableció en el planeta para dar semilla al que siembra y pan al que come. Provisión divina, perfecta. A mí me asombra, por ejemplo, he visto documentales de qué pasa en una zona desértica, ¿no? No hay nada, está todo arena, todo así, pelón, totalmente árido. Cae lluvia, florece. Sí, ahí está la evidencia de lo que Dios ha hecho. Entonces, así como sucede eso
Ya tienes eso registrado en tu entendimiento de hijo en este momento. Fíjate lo que sigue. Así será mi palabra que sale de mi boca. Párate ahí. Esto es tan importante, tan importante. Respetar a Dios en ti. Otra vez, si yo, voy a usarme yo de ejemplo para que no haya espacio para que el enemigo meta cosas aquí. Si yo, porque puedo leer, porque puedo oír las grabaciones de la Biblia, agarro, no es que yo voy a hacer esto y yo voy a estudiar y yo voy a darle, yo sé, y es que ya leí, es que yo sé, es que yo estudié aquello, es que ¿me lo está hablando Dios? No. Entonces no estoy respetando a Dios. Es que Él me dio la Biblia para que yo la estudie. ¿Dónde está eso? Me vas a sacar el viejo pacto, claro. Pero ese pacto está obsoleto. Todas las instrucciones para vivir el viejo pacto no corresponden a la familia divina. Si tenemos un grave problema en la familia divina en la tierra, que es toda persona que ha venido a Jesús, es familia divina, que cree en Jesús, es familia divina. Pero el grave problema es que, aunque ya son hijos y herederos y dueños de todo, en nada diferimos del esclavo. ¿Por qué? Porque esto que Dios estableció para que crezcamos y fructifiquemos, no lo estamos permitiendo. Ya nos dio el ejemplo Dios. Mira, yo hice la tierra y hice que el agua fuera el detonador de la germinación y el crecimiento de las plantas que dan el fruto que alimenta a todos los demás. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, Dios dice, así como funciona ese sistema, ahora escucha bien. Así será mi palabra que sale ¿de dónde? De mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene que hablármelo a mí. Dios tiene que hablártelo a ti. Tiene que salir de su boca a tu corazón. Podemos ahora con eso allí puesto continuar escuchando. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hoy se rompe un mito en los que escuchan a Dios, ¿sí? El mito quiere decir una creencia que no es real, que no es correcta. Es que si te metes Biblia, ¿no?, las cosas van a estar bien. Y eso ya está desmentido. Si así fuera, pues veríamos otra cosa aquí en la tierra. Pero mira la astucia del enemigo en sembrar ese engaño. Obviamente con escrituras que pertenecen al viejo pacto. En el viejo pacto está muy clara la especificación. Estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón y las tendrás en los dinteles de tu casa y las repetirás y las memorizarás y esto y aquello. Así era, porque Dios no estaba presente en las personas. Pero para nosotros esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque vamos ahora a escuchar a Jesús hablar de esto mismo, ¿sí? Vamos a Juan el capítulo 6, versículo 63. Y dice Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ten presente lo que Dios nos habló, ¿no? Así como el agua hace que la semilla germine y crezca y las plantas fructifiquen y alimenten, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que va a ser aquello para lo que le envié. Bueno, de la misma manera, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quieres vida en ti? El Espíritu te la tiene que dar. Ahora escucha cómo sucede esto. Las palabras que yo te he hablado, son espíritu y son vida. ¿Ya cayó eso ahí? Pues vamos a permitirle al Espíritu Santo abundar aquí la cosa, porque esto es importantísimo. Yo puedo estarle diciendo, tu palabra dice en Gálatas, en Mateo, en Isaías, en esto, aquello, estoy reclamando que me cumplas porque tu palabra dice. Y
Y Abba te puede estar viendo, ¿y cuándo te lo dije yo a ti? A ver. No, pues no te dejas. No quieres que se te amamante, porque tú ya estás grande. Hola. Este proceso, hermanos, es vital para el crecimiento de nuestras vidas como hijos de Dios. Y por eso, en amor, con todo respeto, Dios nos tiene que confrontar en la manera en que estamos viviendo la entrega de su verdad a nuestra vida. Entonces es completamente otra cosa venir a aceptar, porque esto no va a cambiar, esto no está en negociación. Bueno, padre, es que a mí no me gusta así, yo lo quiero de esta manera. A mi leche le echas chocomilk, ¿no? No, hijo, no no vas a crecer en tu idea, vas a crecer en la semejanza de Jesús o no vas a crecer. Para que todos vengamos a la estatura del varón perfecto, todos tenemos que pasar, porque están de acuerdo que en el ámbito humano no hay iguales, ¿no? Hay parecidos, pero cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Puede ser de la misma genética biológica, esto, aquello, pero todos son diferentes. Y en la familia divina se trata de la homogeneidad, o sea, todos iguales. Entonces, en el proceso de nuestra transformación tiene que haber un punto donde se nos quitan las diferencias, ¿o no? Y aquí estamos llegando a esa parte del proceso. Yo quiero entrar con mi raza, ¿no? Yo quiero entrar con mi abolengo, yo quiero entrar con esto, no puedo, no voy a entrar, ni crecer en la semejanza de Jesús. No, Señor. Yo quiero entrar con mi género, es que yo soy hombre, es que yo soy mujer. No puedo. Tienes que soltar todas esas banderas. Todo eso tiene que ser santificado. Y la única manera provista por Dios es vuélvete y hazte como niño. Y entonces viene la entrega divina de lo que nos va a hacer crecer en la semejanza de Jesús. Y es palabras habladas por Dios en tu espíritu, a ti, individualmente, personalmente. Si esta parte del proceso de nutrirnos no se corrige en los hijos, entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay crecimiento. ¿Y qué pasa? Pues que es que estamos y ya esto y aquello. Sí, pero no sucede, porque todos, sin excepción, hermanos, hemos tenido la experiencia, quizá todavía no consciente, porque algunos todavía no estamos conscientes de esto, pero todos, sin excepción, hemos tenido la experiencia de que Dios hable a nuestro corazón. Y el producto de su voz, así como cuando Jesús dijo, sea la paz, y se calmó la tormenta, ¿no? ¡Pum! Así. Lo mismo ocurre aquí adentro. Las palabras que yo te hablo, son espíritu y son vida. Pero fíjense el peligro de lo otro. Es que la Biblia dice, y Dios dice muy claramente en diferentes lugares, pero específicamente puedo citar 2 Corintios 3. Dios dice, la letra mata. ¿De qué letra está hablando? Lo escrito en la Biblia. ¿Cómo mata? ¿Que no son dichos de Dios? Sí, pero no salieron de su boca para ti. Entonces fíjate lo que sucede. Esto ya lo viví por décadas, ¿no? La Biblia dice, y tú te pones a tratar de vivirlo y fracasas. Y te autoengañas por un rato de que ya ahí vas, hasta que es puesto a prueba, ¡pum!, truenas. Crees que sabes, te envaneces, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde está el fruto? Entonces, ese conocimiento intelectual, didáctico, literario, de lo que está escrito, no va a generar la vida de Dios en nadie. Jamás. Saulo de Tarso había crecido aprendiéndose la escritura, las profecías, todos los libros que había escritos hasta ese momento de las palabras que Dios había hablado, era su comer de todos los días. Devoción, disciplina, obediencia, sacrificio,
Todo lo que tú considerarías que se requiere para agradar a Dios. ¿Cuánto conocía de Dios? Pues el día que empezó a saber de Jesús, lo aborreció. Aborreció a Dios. Y no era de palabras ese cuate, era de armas tomar. Y se lanzó en su contra, con la idea de exterminar todo lo relacionado con Jesús. Fíjate la diferencia. Mucha Biblia, ¿no? Cero de Dios. Por favor, escucha a Dios en estas palabras, hermano, en tu corazón. Tus oídos están oyendo mi voz, pero en tu corazón no vas a oír mi voz, vas a oír la voz de Jesús. Dios es amor. Saulo no conoce amor. Va a cumplir la amenaza de extinguir a todo aquel que hable de Jesús, o deja de hacerlo, o se atiene a las consecuencias. Y no era el primer lugar donde iba, ya había hecho barbaridad y media. Y va a Damasco. Ahí lo encuentra Jesús. Y no lo amenaza, no lo avergüenza, encuentra amor. Eso no lo conocía él. No tenía idea de la existencia de amor. Su Dios era un Dios severo, castigador, amenazador, todas las teologías humanas, que todas, sin excepción, están sujetas al engaño del diablo. Por eso Dios envió al Verbo, se hizo carne, la palabra viva se hizo carne. Jesús ya pagó el precio de la redención, ya resucitó, pero ahora se presenta con Saulo de Tarso. Manifiesta lo que él es, amor. Y Saulo, lo único, no sabe quién es. Yo no sé quién eres, pero eres Señor, ¿no? Le da lugar, Señor, ¿quién eres? Y viene la respuesta, pero espérame, ten presente, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. ¿Quién le está hablando ahora a Saulo? Jesús. Esas palabras no golpean a Saulo. Esas palabras no amenazan a Saulo. Esas palabras aman a Saulo aquí adentro. ¿Te das cuenta? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te hable o que tú sigas artificialmente queriendo saber qué dice? Cuando Él vive en ti. No hay sustituto, hermanos, para esto. Por eso es que en el nuevo pacto Dios dice ninguno enseñará a su prójimo. Porque ¿qué vas a aprender? Tú puedes aprender cosas que la gente dice y tomar de aquí. Es lo que hacemos, ¿no? En los círculos cristianos tú escuchas, Pablo dice, Juan dice, Isaías dice, ¿no? La Biblia dice. Qué interesante que rara vez digamos, Dios me está diciendo. ¿Por qué? Pues estamos muy equivocados. Y Abba quiere corregir eso en nuestro corazón, en nuestra relación con Él. Vamos a abundar un poquito más para que hoy sea un día de corrección. Va a haber redargüimiento porque Dios te va a mostrar donde no has estado caminando en esta provisión suya, y el redargüimiento guía al arrepentimiento. Si tú le das la razón a Dios, entonces lo que procede es, Padre, gracias por hacerme ver este error, vengo a que me santifiques, vengo a que perdones toda acción de pecado de mi parte, vengo a recibir el pago que Jesús hizo y a que limpies mi conciencia. Eso es el proceso fantástico del arrepentimiento y la sanidad, porque solamente entonces vas a poder transicionar, ¿sí? No es, bueno, ya no lo hago. Espérate, ya lo hiciste. Y si ya lo hiciste, tienes que venir a ser limpiado. Pero lo que Dios persigue no es nada más mostrarte tus errores o los míos, sino es habilitarnos en lo correcto. Por eso la corrección es cuando yo le permito a Dios enderezar mis pasos, ¿sí? Los pasos de mi entendimiento, de mi razonamiento. Y yo pueda empezar hoy, desde ya, a decir, háblame. Es la única manera que yo quiero de aquí en adelante escuchar tu palabra, la palabra que sale de tu boca. Ahora, para que no haya confusión, el Espíritu Santo te va a guiar a la Escritura. El Espíritu Santo trabaja estrictamente desde la Escritura.
Y toda la escritura, 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios a ti. Todo lo que está escrito, de ninguna manera estamos minimizando la importancia de la escritura o invalidándola. No, 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 Señor, no, de ninguna manera. Pero el hecho de que exista la escritura no suplanta a Dios. ¿Te das cuenta? Y la estrategia del enemigo es, ya no molestes a Dios, ya lo dijo, tú léelo allí y búscale. Ajá. ¿Para qué? Para que no se dé la comunión que Dios persigue. Para que no se dé la vivificación, para que no pueda haber cómo se cumpla esa palabra en ti. En todo lo escrito, escucha hermano y hermana, no hay ningún lugar en la escritura donde Dios dé una alternativa a esto que estamos hablando hoy. No hay un lugar donde diga, bueno, pero paréntesis, ¿no? Los que se lean la Biblia 10 veces al año, pues empiezan a ver que se cumple la Biblia en ellos, porque le echaron muchas ganas. No existe. O lo habla Dios en tu espíritu, o no va a haber fruto. Y ahí está la corrección. Repito, el Espíritu Santo opera desde lo escrito, pero ya es Dios guiándote a la lectura, a escuchar, a recordar, a meditar. Dios está involucrado dirigiendo el proceso y entonces Jesús, que es la voz, el verbo, va a hablarlo en ti. Y las palabras que Él te habla son espíritu y son vida. Y en Juan capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, desconocen cualquier otra voz, no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Y no solamente oyen mi voz, sino que me siguen. Y cuando oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna. Eso se compagina perfectamente con lo que Dios habló en Isaías. La palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que vaya hacia aquello para lo cual la he enviado. Entonces lo mismo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. El espíritu vivifica. ¿Qué quieres tú? Ser vivificado. ¿Cómo eres vivificado? El amor de Dios se te enciende aquí adentro y lo vives. Eso es vivificación. La paz de Dios se derrama en tu corazón y la vives. Eso es vivificación. La paciencia de Dios opera en tu ser y la vives. Eso es vivificación. La fidelidad de Dios se manifiesta en ti y tú vives fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Eso es vivificación. ¿Te das cuenta? Hola. David empezó a comprender eso, el rey. Y por eso le decía a Dios, vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. ¿Sí? Entonces, teniendo nosotros instalado el sistema divino para darnos vida, para hacernos crecer por esa vida en la semejanza de Jesús, pues es absolutamente importante que los hijos lo entendamos, caminemos hacia el proceso divino de permitirle a Dios remover de nosotros todo el otro aparato que alega que es autónomo, que le quiere dar por su lado, y como niños recién nacidos, seamos habilitados para recibir, no solamente aquí en la boca, tragar, para que quede en mí lo que Dios me dice, que es un acto voluntario, ¿sí? Dios te va, por eso en el pacto, tú ves esa secuencia. Voy a poner mis leyes en tu mente. Eso es como decirle al bebito físicamente, voy a poner mi leche en tu boca. ¿Sí? Haciendo un símile, ¿no? Ahora, cuando tú te la tragues, entonces voy a nutrir tu ser con esa leche. Lo mismo, cuando tú aceptes que yo cumpla esta palabra en ti, que ya te permití ver, que ya hice posible que lo comprendas en cuanto a verlo, que te estoy presentando, que quiero producir en tu vida, entonces lo voy a escribir en tu corazón. Cuando yo te lo escriba en tu corazón,
es vivificado. Lo que pongo en tu mente no lo vas a poder vivir. Te lo estoy ofreciendo. Cuando me permitas hacer el trabajo necesario para poder escribírtelo, entonces lo vas a vivir en el poder de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, ya estamos hechos para vivir esto. Así como el bebito está hecho para recibir la nutrición de su madre, tú y yo estamos hechos para recibir la nutrición de Dios en nosotros. Y por eso no hay sustituto, no hay medio alterno para crecer en la semejanza de Jesús, a menos que sea Dios hablando su palabra de su boca a tu espíritu, en tu espíritu, porque ahí está Él. Y para algunos Dios tiene que ir paso a paso desbaratando ideologías que ni siquiera entendemos que traemos puestas, ¿no? Por ejemplo, en algunos de nosotros todavía estamos caminando bajo la idea dominical, ¿no? La idea dominical es que Dios nos habla el domingo y no nos vuelve a hablar hasta el otro domingo. Eso tiene que ser roto. Esta sesión de Ágape tiene su lugar en la familia de Dios, tiene su función, tiene su propósito, es maravilloso. Pero espérame. A ver, cuando Dios te dio tu cuerpo, ¿cada cuándo come ese cuerpo? Cada domingo. Entonces tú quieres vivir la vida divina y porque pues es padrísimo tener paz, ¿no? Vivir todas esas cosas. Necesitas permitirle a Dios establecer tu ser en el diseño divino para que seas nutrido por Él 24/7, constantemente. Por esa razón has estado viendo que en la mente de Cristo tú no tienes que razonar, ¿sí? Si te encuentras razonando las cosas, no estás en la mente de Cristo. Los pensamientos que Dios tiene preparados para ti se te van a entregar. Es otra cosa, es otra existencia. Y hermanos, el enemigo está buscando por todos los medios que no caminemos esto. Y va a estar haciendo su mejor esfuerzo por distraerte con esto, aquello y lo demás, para que tú no te vuelvas y te hagas como un niño y descubras, wow, ¿qué pasa cuando Dios habla aquí adentro? Y yo le tomo la palabra, me trago eso que me dice. Soy hijo. Y empieces a crecer y todo lo demás pueda proceder desde allí al cumplimiento de la promesa completa. Entonces, hay en la Escritura menciones de palabras que Dios quiere hablar a nuestros corazones, donde dice, no contristes al Espíritu Santo, no resistas al Espíritu Santo, no te alinees con la mente carnal que es orgullosa, altiva, alega con Dios. Así que vamos a resumir, ¿no? Por gracia hemos nacido de nuevo. Y la nueva creación que somos está hecha para ser alimentada por Dios directamente en el espíritu de cada uno de nosotros. Tiene que establecerse esa realidad de manera consciente en cada uno de nosotros. Porque resulta que así como el bebito tiene que prestarse para que lo nutran, tiene que recibir en su boca y tragárselo para que vaya a su estómago y de ahí a todo su ser, todo su cuerpo, igual tú y yo. Tenemos que participar. El sistema divino es perfecto y Dios está presente eternamente en ti para nutrirte, para darte vida y para glorificarte. Pero si no se establece el sistema por el cual eso sucede, entonces, pues no sucede. Y en la ausencia de eso, hermanos, entonces salimos con un montón de cosas que no son ni la obra de Dios, ni la verdad, ni mucho menos el fruto del Espíritu. Por eso Jesús fue al grano y dijo, mira,
vas a ver muchas cosas, vas a oír muchas cosas. Gente que va a venir en mi nombre y va a hacer prodigios y señales y va a pantallar a cuanto mundo. Pero yo personalmente, ¿quién está hablando? Jesús, Mateo capítulo 7. Te digo, no te confundas, no te distraigas. Hay un identificador de lo que es divino, el fruto. Y eso es lo que Dios quiere hoy mostrar en tu ser. Hijo, hija, ¿estás viendo el fruto que yo produzco en ti? Si está ocurriendo, conoces mi voz y la estás siguiendo y ya tenemos esto establecido y ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero si eso no es tú, si ese no eres tú, si esa no es lo que está ocurriendo en tu día a día, en tu momento a momento, entonces, por favor, permíteme hacer este trabajo en ti. Miren, a nosotros nos toca desechar la mente carnal. ¿Por qué? Porque Dios ya decidió que se vaya. Pero ¿y si yo no la suelto? Porque digo, mi mente carnal, por ejemplo, mi humanidad, mi escuela, yo aprendí esto, aquello, aquí, allá. Hermanito, o sea, lo que Dios quiere no se va a cumplir porque mi voluntad no está alineada con la de Él. Esa es la razón por la que la única provisión es, ¿cómo le hago, Señor? Vuélvete y hazte como un niño. Ahí termina todo ese asunto. Es lo mismo que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo te sigo? ¿Como quién? Como un bebito. Déjate servir, déjate enseñar, déjate nutrir, déjate formar y vas a crecer en lo divino y te vas a entender muy bien una vez que pases ese trance. Entonces entendamos que estamos allí, ¿no? Dios no nos está hablando de balde, Él sabe, Él nos conoce, Él sabe dónde estamos cada uno. El que ya pasó por aquí, ya está caminando en lo divino, como hijo en la mente de Cristo, pues ya está creciendo. Pero muchos todavía no estamos allí porque estamos batallando con este asunto de cómo le hago para volverme como un niño. ¿Te das cuenta? ¿Quién está alegando? La mente carnal. Entonces Dios quiere hacerlo sencillo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Es una decisión. Padre, aquí estoy. Me reconozco tu hijo. Ya el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy tu hijo. Ahora tú, Padre, habilítame. Yo acepto que me enseñes a ser ese recién nacido. Y todo lo que en mí no va con eso, por favor, muéstramelo y yo lo suelto. Pero no se te olvide, hay que vivir arrepentimiento de haber estado caminando en la mente enemiga de Dios. Ese paso no se puede brincar. Y el Espíritu Santo te va a guiar ahí. La belleza de nuestra vida como hijos. No hay cosa, es que no supe para dónde darle. Permíteme, ya empieza a ser un poquito honesto contigo mismo. No es que no supe, no quise ser guiado por el Espíritu Santo a lo que el Padre quería mostrarme. Cuando tú dices no supe, ¿en qué mente andas? Es que no me acordé. ¿En qué mente? ¿Sí lo pueden ver? Hermano, el Espíritu Santo está dedicado a ti, en ti. En mí está dedicado a mí. Esa es la cosa asombrosa, ¿no? Jesús en mí está dedicado a mí. Abba en mí está dedicado a mí. ¿Para qué? Para cumplir. Entonces, ¿cómo se me ocurre todavía seguir que yo no pude, yo no supe, yo esto y aquello? Pues no estoy en lo que soy. Sigo dándole por el otro lado y allí no va a haber provisión. Y llega un momento, y con esto vamos a dar gracias, pero entiende una cosa, Dios es fiel, y en su fidelidad entonces Él tiene que traernos a un momento donde las cosas que fueron permitidas ayer ya no son permitidas hoy en nuestras vidas. En otras palabras, es tiempo de crecer, y por eso Jesús llegó a ese momento donde dijo, ok, párense aquí, de aquí en adelante, ¿quieres venir en pos de mí? Ya no puedes seguirme. Por eso le dijo Jesús en Juan 14, ¿se acuerdan? Dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir ahora. ¿Por qué? Pues porque no eran hijos, porque no había Él pagado el precio todavía, no había resucitado, no había adopción. Entonces dice, a donde yo voy ahorita, ustedes no pueden venir. Pero déjenme hacer lo que voy a hacer y voy a regresar para estar en ustedes. ¿Sí? Y mi Padre va a estar en ustedes y el Espíritu Santo en ustedes.
Juan 14, todo eso está allí. Ese es el verdadero bautismo. Entonces ahora tenemos que vivirlo. Padre, gracias porque anhelas corregir nuestras vidas para que funcione en nosotros lo que tú ya nos has dado y la relación. Por eso esta nutrición no puede ser provista por otro medio, porque eso nos llevaría a no conocerte. Pero la nutrición que tú personalmente nos das en nuestro espíritu a cada uno de nosotros nos lleva a intimar contigo. Gracias por lo que hoy estás hablando al corazón de cada hijo que te escucha. Y Padre, al que todavía batalla tanto en la mente carnal que no puede recibir esto, intercedemos hoy ante el trono de la gracia que tú le hagas justicia, que tu amor prevalezca y pueda ese hijo, esa hija, aceptar que tú dices la verdad y elegir que tú le hagas libre de esa mente altanera que no puede someterse, ni dejar que tú hables con claridad. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tuya es la gloria por siempre en Cristo Jesús, en la Iglesia. Amén. Vamos a vivirlo. Este es un trance que va a transformar tu existencia y va a permitirte vivir la gloria de Dios. Un bebito bien nutrido, se le nota, ¿no? Va creciendo y dices, oye, mira, ese muchachito está muy sano, está muy bien. Eso es lo que Dios quiere manifestar en cada uno de nosotros. Mostrarle al mundo, mira, soy un padre fiel. Ahí está mi hijo, ahí está mi hija, creciendo. Entonces vamos a dejarnos, hermanos, corregir en este aspecto. Les amamos, les animamos en Cristo. Bendiciones. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.